siempre he pensado que es bueno cambiar de método, ¿no? Sí. Y salirte de tu zona de confort, ¿no? ¿Cómo compones normalmente? Creo que esto te lo comenté alguna vez, que ahora una de las cosas que estaba haciendo últimamente era afinarme me afiné las 4 o 5 guitarras que tengo más o menos así en casa para tocar, me las afiné cada una en un tono, pero en tonos además, con afinaciones diferentes, de tal forma que cuando cogía una guitarra prácticamente no sabía ni cómo estaba afinada. Sí. Y con esa afinación era como reaprender a tocar un instrumento. No sabes los acordes, cómo poner los acordes, entonces lo que te sale ni siquiera sabes exactamente, no puedes poner luego para recordar un la menor, no sabes ni lo que has puesto. Con la guitarra te van surgiendo cosas, vas a lugares donde no hubiera sido de otra manera. Eso, te pongo ese ejemplo, pero a lo largo de mi vida he hecho muchas cosas. Ejercicios como partir de ritmos, ¿no? O partir de las letras. En un disco como El viaje a ninguna parte, lo primero que hice fue escribir todas las letras. Escribí muchísimo y luego me impuse como normas, como por ejemplo lo que has escrito lo tienes que cantar en el orden que lo has escrito desde el principio hasta el final. Entonces cuando cambias al estribillo, cantas lo que corresponde en el estribillo, pero que no es una cosa que se ha repetido. Sí. No es la misma frase de antes, no es el estribillo que repites una serie de frases. Entonces, bueno, pues llegabas a conclusiones interesantes y diferentes, ¿no? O en Radical Sonora hice lo de los ritmos, a partir de encontrar un ritmo de un loop de batería o un ritmo de batería que me emocionara, y a partir de ahí construir una canción. Hay gente que es más dotada musicalmente y que toca 100.000 acordes y están muy preparados académicamente. Yo no. Yo nací un poco con la cosa del punk, en la que nos decían, no, si cualquiera puede subirse a un escenario y tocar, ¿no? Esa es la grandeza del punk. Sí. ¿No? Y entonces yo hice caso y dije, vale, pues yo puedo. Y lo hice, ¿no? Me subí al escenario, pero no sabía tocar. No soy un músico académico, soy un músico intuitivo. Sí. Y pienso que detrás de este acorde, queda muy bien. Pero no sé música. Sí. Filosóficamente lo que hemos considerado rock, siempre hemos considerado que el rock pues tiene que ser libertad, que el rock tiene que romper tabús, que el rock tiene que enfrentarse hacia lo establecido. Todo eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Exacto. Y sin embargo, hay todavía en muchos discursos rockeros nos encontramos con filosofías muy conservadoras. Entonces, claro, yo creo que fue a Fito Páez una vez que le escuché decir, si el rock no es libertad, yo no soy rockero, ¿no? A mí me parece importante una frase como esa. Me parece que yo pertenezco a esa generación que consideran que el rock filosóficamente te permite hacer muchas cosas y que tiene que ser contestatario y que tiene que enfrentarse a lo establecido, que tiene que romper tabús y que los límites los estableces tú.